El escapulario roto. Esto me pasó cuando tuve que irme a vivir a Zamora, Michoacán, porque mi mamá se había puesto muy mala. Como no teníamos mucho dinero, le dije a mi hermano que tenía que encargarse de mi mamá porque yo me iba a ir a la ciudad a trabajar. Afortunadamente, mi tía me dijo que podía irme con ella a vivir para que no pagara nada de renta y así poder mandar más dinero para ayudar a mi familia. Así fue que me fui a Zamora con mi tía Carmen, a pesar del miedo o la inseguridad, porque solo tenía 15 años. En ese momento tuve que dejar la preparatoria, también mi congregación, pues yo ayudaba, así como mi mamá en el grupo de oración del rancho. Yo sabía que mi mamá iba a estar bien, mi hermano y algunas señoras de la congregación iban a poder estar al pendiente. Las primeras semanas, sobre todo, extrañaba mucho a mi familia, la congregación y a mis animales, pues yo tenía unas gallinitas que me encantaba cuidar. Cuando llegué allá, mi tía Carmen me recibió muy bien, hasta me ayudó a conseguir trabajo. Yo tenía que ir a cuidar a una señora que vivía sola en una casona, porque sus hijos estaban fuera del estado, me dijo que solo sería unos meses, pero me iban a pagar bien. Afortunadamente, la señora no resultó ser mala, al contrario, era muy amable y me dijo que le gustaba cómo trabajaba. Ella estaba muy enferma de sus piernas, no podía caminar mucho, casi siempre la llevaba en silla de ruedas y se movía por su cuarto con una andadera. Me contó que ella quedó así hace unos 8 años, cuando se cayó de la escalera principal de la casa. Su marido había fallecido hace 15 años, apenas se había acostumbrado a estar sola con sus hijos, cuando la última de sus hijas se casó y se fue con su marido a Monterrey. Al principio ella podía cuidarse, caminaba lento con la andadera, pero aún podía hacer lo mínimo, como hacerse de comer o bañarse, pero comenzó a deteriorarse muy rápido. Así fue que comenzó a buscar a alguien que pudiera cuidarla. El jardinero había llevado a una vecina de él a que limpiara la casa, pero no se quedó mucho tiempo. También otra señora, que llegó por un anuncio en el periódico, se fue la misma semana que llegó. La señora me dijo que no les gustaba la casa, que ella de una vez me avisaba que en esa residencia asustaban, y yo le dije que respetaba mucho a los muertos, que no me iba a pasar nada. Yo sí me asusté, pero sabía que primero todo iba a estar bien. Además yo pensaba que no iba a encontrar otro trabajo tan bueno como el que tenía ahí. Los pagos estaban bien y a tiempo, a veces la señora me daba un poco más de dinero porque me encargaba cosas extras como acomodar un cuarto que tenía mucho sin tocarse, pues varias generaciones habían vivido en esa casa por lo que había muchas cosas arrumbadas sin uso. Todo iba bien, hasta que de pronto la señora comenzó a enfermarse más. El doctor que vino me dijo que tenía neumonía, también me preguntó si podía llamar a algún familiar para que la cuidara, pero cuando hablé con la señora para que me diera algún número al cual marcar, ella me prohibió molestar a sus hijos, me dijo que era una gripa pasajera. Así que comencé a quedarme a dormir para darle sus medicinas, primero porque me daba mucha lástima que se quedara sola, luego me dijo que si podía quedarme a dormir, que además podía comer ahí sin que me rebajara el sueldo. Yo lo hice así, pensé que eran unos días, pero luego me dijo que si podía vivir con ella una temporada. Ella se veía cada vez más enferma, llegó al punto de comenzar a platicar sola. En sus delirios siempre le hablaba a su esposo Rodrigo, yo sentía escalofríos al escuchar cómo le hablaba al Señor, pues dicen en mi pueblo que los muertos vienen a recoger a sus parientes cuando se van a morir, y la señora me decía que ella veía a su marido sentado en la silla que estaba cerca de la ventana. Decidí quitar la silla para evitarle angustias, pero a las horas me habló, ya por la noche, para decirme que si podía regresar la silla al cuarto y ponerla al lado de su cama para que su esposo pudiera descansar en ella. Realmente me dieron escalofríos cuando me dijo eso, además yo nunca le dije que saqué la silla, y siempre que iba a verla estaba dormida, yo pensaba que ni cuenta se iba a dar de esa silla.
Luego me asusté cuando iba llegando al cuarto, con la silla que había sacado, pues al meterla al cuarto se cayó el cuadro del señor don Rodrigo que estaba colgado en la pared del lado donde iba la silla. Así fueron pasando cada vez más cosas. Por ejemplo, sucedía que siempre que me metía al despacho de su difunto esposo, sentía algo ahí, por eso trabajaba a toda prisa, y si me quedaba viendo las cosas se caía algo de forma inexplicable. Además, siempre que volvía a entrar a ese lugar, estaba un viejo libro de cuentas, siempre estaba en el suelo, como si alguien lo jalara de su estante y lo dejara caer. La otra cosa que pasaba, es que siempre a la hora de mi novela comenzaba a bajarse la luz, se apagaba y prendía la lámpara del lado de mi cama, o se caía un libro que siempre tenía ahí. Yo sabía que en ese lugar estaban los muertos, era obvio. Afortunadamente en todo el tiempo que me quedé ahí no me pasó nada de gravedad, solo esos sustos con cosas inexplicables. En ese tiempo recé mucho, porque también llegué a escuchar como que platicaban en alguno de los cuartos que yo sabía estaban vacíos. Sin duda había ánimas en pena en esa casa, pero yo no podía hacer nada, eso lo tenía que hacer un sacerdote o algo, pero la señora no me dejó traer al párroco del lugar, me dijo que ella no se estaba muriendo. Lo único que me quedaba era orar por esas almas, mientras les pedía que buscaran la luz porque no quería que me asustaran más. La señora decía que ella no sentía nada, pero desde que estuvo en cama, yo veía cómo le pasaban cosas, incluso se cayó de lado cuando se quiso sentar a la orilla de la cama y yo vi que se tambaleó como si algo la empujara. En ese momento, sospeché que ella no estaba consciente de lo que estaba pasando en esa casa, pero sobre todo que era dirigido a la señora. Así que decidí hacerle un regalo, le traje un escapulario de San Judas. Ella muy feliz lo aceptó y me dejó ponérselo en ese momento. Lo extraño fue que el escapulario siempre terminaba al lado de la cama, comencé a verlo tirado al lado de la almohada o simplemente lo veía en el suelo. Le preguntaba a la señora si le picaba o se le hacía estorboso, pero me dijo que a ella le gustaba mucho, solo que cuando lo buscaba en su cuello después de dormir, ya no lo sentía. Imaginé que por educación no me iba a decir que no le gustó, así que dejé las cosas como estaban, hasta que un día, al momento de arroparla para dormir, me dijo que le pusiera el escapulario, que sentía miedo. Había tenido un día especialmente difícil, la neumonía estaba controlada, pero seguía con medicamentos inyectados y le daban unos ataques de tos horribles. Entonces vi genuinamente en su rostro que sabía que podría morir pronto, por lo que le puse el escapulario. En ese momento me pidió un poco de agua y cuando volteé a dársela, vi cómo el escapulario se trozaba. Sentí miedo, pero el terror se apoderó de mí cuando la señora comenzó a llorar mientras se tallaba los ojos. Me dijo, ahí está mi esposo, ya vino de nuevo. Sin obedecer a la señora, fui a marcarle a su hija, la de Monterrey. En 2 días ya tenía a la señora Carmelita en la casa, ella iba a cuidar a su mamá. Le conté todo lo que había estado pasándole a la señora y vi que no me creyó mucho sobre que veía a su padre, pero más tardé en platicarle todo, que lo que tardó en ver con sus propios ojos como su madre alucinaba con ese fantasma. Después de eso ya no me hizo más caras de incredulidad, decidió dejarme trabajar para ayudarle con su madre. A los pocos días la casa comenzó a llenarse, venían parientes de todos lados a ver a la señora, pues se presumía podría morir pronto. Aunque el doctor era muy claro al decirles que no tenía una razón para fallecer pronto, pues estaba saliendo ya de la neumonía, por lo que en 1 o 2 semanas ya iba a poder levantarse de la cama para hacer su vida normal. Eso nunca pasó. A la señora la enterraron a la semana que el doctor dijo que estaba bien. Falleció una noche, por la madrugada, después de mucho drama, pues le dio el último de sus delirios, el más fuerte. Fue tan terrible para ella, que gritaba, hacía mucho ruido, e incluso imploraba. Yo estuve ahí para ayudar a Carmelita a cuidarla, la bañamos, le dimos de comer, la dejamos bonita, pero en la noche se desató el infierno en la señora. Incluso echó del cuarto a sus hijos, no quería saber nada de ellos.
A la única que se le permitió entrar fue a mí, hasta el último momento me trató bien. Antes de dar su último aliento, me pidió el frasco con alcohol porque se sentía mareada. Cuando se lo arrimé le puse el rosario que traía conmigo en sus manos, pensé que sería bueno para su alma, pero un terror me invadió cuando me gritó que no quería eso, para luego arrojarlo lejos. A mí no se me hizo normal eso, pero con todo y el espanto cumplí con mi trabajo, le unté su alcohol en las manos, también me aceptó un poco de agua. Luego la señora comenzó a dormir mientras balbuceaba, le grité a sus hijos para que entraran a verla. Al momento de abrir la puerta, vi cómo se quedaron pasmados, sin poder entrar. La pobre de Carmelita se desmayó, cayó al suelo sin que nadie pudiera atraparla. Después los 3 hermanos entraron corriendo para ver a su madre, quien ya no estaba respirando. Yo me fui a intentar despertar a la desmayada. Tomé el alcohol que había estado usando con su madre y le puse en la frente. A los minutos recobró bien el sentido, pero seguía acostada en el suelo, no podía levantarse, me dijo que le temblaban las rodillas, que le dolían mucho las piernas. En el fondo de la habitación todos lloraban, yo también lloraba poco por la muerte de la señora, solo Carmelita se estaba aguantando las lágrimas, intentaba recuperarse pronto del desvanecimiento. Cuando ya estaban los servicios funerarios llevándose a la señora, fue que vi cómo cayó el escapulario nuevamente trozado al piso. También cuando quise levantar mi rosario del suelo a donde lo arrojó la señora, se reventó y todas las bolitas rodaron por el cuarto. Más tarde me enteré de que Carmelita se había desmayado al ver una silueta negra parada al lado de su madre en el momento que entraron al cuarto. Relato escrito y adaptado por Patricia González.